La culpa. La culpa es un mecanismo en el que, a partir de un acto u omisión, realizamos un juicio moral de nuestra conducta e incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. Es un sentimiento tan poderoso como complejo por su origen y también por la multiplicidad de factores psicológicos que desencadena. Es una emoción que nos hace sentir mal, ocasionando un efecto doloroso, y que surge de la conciencia o sensación de haber transgredido las normas éticas, personales o sociales, sobre todo cuando de la propia conducta u omisión ha derivado un daño a una o más personas. De ella resulta el sentimiento de culpabilidad, el cual es la sensación que surge al romper tantas reglas culturales, religiosas, políticas, familiares o de un grupo al que se pertenece, o por el mero pensamiento de haber cometido una transgresión. Puede ser real, que resulta de transgresiones objetivas, pero también llega a darse un sentimiento de culpa mórbida, subjetiva o ficticia, capaz de dificultar o imposibilitar una vida normal y que suele ser resultado de una educación llena de reproches, en la que ha dominado más el castigo que el premio o la aprobación y se ha afectado la seguridad personal del individuo. Las sensaciones permanentes de ser malo, de no ser suficiente, de no estar a la altura, de valorar más a los demás que a uno mismo, de no poder quejarse, suelen estar relacionadas con la falta de autoestima y constituyen la base sobre la que se forma una conducta inhibida y muy sensible que dificulta la vida cotidiana. Manifestaciones psicológicas y fisiológicas de la culpa. La culpa mórbida o enfermiza convive normalmente con la depresión y los trastornos obsesivos, y sus principales síntomas son sensación de ser mala persona y de ser responsable de todo lo negativo, sentimientos de incapacidad e inseguridad, dificultad para pensar en uno mismo positivamente y de quererse, por miedo a ser egoísta, tendencia a culpabilizarse por cualquier reproche recibido, dar más importancia a lo que los demás quieren y cómo lo ven a la propia percepción y deseos, angustia, ansiedad, recurrentes pensamientos negativos y sentimiento de inferioridad permanente. La culpa es una emoción secundaria que nos alerta cuando nuestra conducta está fuera de las normas morales. Se trata de la reacción a la convicción o conocimiento de ser responsable de algo negativo, una omisión o daño, lo que nos hace sentir culpables de ello. Es importante recalcar que sentir culpa es una reacción natural que, si bien es catalogada como negativa, lo cierto es que cumple con una función importante y nos lleva a un proceso de reflexión y de integración social. En un extremo de intensidad de la emoción de culpa, una persona puede presentar taquicardia, sudoración, enrojecimiento facial y sensación de pesadez en el pecho. Como consecuencia de no querer experimentar culpa nuevamente, se produce un proceso de autoaprendizaje y evitación de aquello que nos llevó a ella anteriormente. Por ejemplo, si lastimar a alguien nos produce sentimiento de culpa, la experiencia nos enseñará a no desear volver a hacerlo a nadie nuevamente, encontrando aquí factores positivos, como el adaptativo y social. Asimismo, es frecuente ver personas que autorreprimen su sexualidad porque la perciben sucia, pecaminosa, inaceptable, y sienten ante ella una culpa confundida con vergüenza, quienes sienten que han fracasado en la vida por no haber llegado a una meta o estatus social, o por no haber cumplido las expectativas familiares. Incluso puede haber quien se siente culpable por tener éxito, si quienes le rodean no lo tienen. Todo ello afecta negativamente en la autoestima y el estado de ánimo. Consejos para controlar la culpa. Algunas estrategias para controlar los sentimientos de culpa son la identificación de la conducta, conciencia de culpa y remordimiento, la expresión emocional de arrepentimiento, la solicitud de perdón y conductas de reparación directas o indirectas. Como emoción humana que es, la culpa y su resultante sentimiento de culpabilidad la hemos experimentado todos a lo largo de nuestras vidas, siendo una emoción que consideramos negativa, pues en definitiva nos hace sentirnos mal. Pero definir la culpa como algo negativo o positivo no es tan simple como identificarla a los sentimientos que pueden venir parejos a ella, sino que requiere un análisis más profundo e individualizado de todos los factores que intervienen. Recordemos que las emociones son indicativos, señales de nuestro cuerpo y psique, que nos indican o propician estímulos útiles para identificar nuestro camino y acciones en la vida, facilitando nuestro proceso adaptativo
al entorno en que nos movemos. Resulta obvio que todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, la vergüenza, la autocompasión, la mala conciencia, los remordimientos, provocando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando su identificación y una superación positiva de los mismos. Consejos para controlar la culpa. Algunas estrategias para controlar los sentimientos de culpa son la identificación de la conducta, conciencia de culpa y remordimiento, la expresión emocional de arrepentimiento, la solicitud de perdón y conductas de reparación directas o indirectas. Como emoción humana que es, la culpa y su resultante sentimiento de culpabilidad la hemos experimentado todos a lo largo de nuestras vidas, siendo una emoción que consideramos negativa, pues en definitiva nos hace sentirnos mal. Pero definir la culpa como algo negativo o positivo no es tan simple como identificarla a los sentimientos que pueden venir parejos a ella, sino que requiere un análisis más profundo e individualizado de todos los factores que intervienen. Recordemos que las emociones son indicativos, señales de nuestro cuerpo y psique que nos indican o propician estímulos útiles para identificar nuestro camino y acciones en la vida, facilitando nuestro proceso adaptativo al entorno en que nos movemos. Resulta obvio que todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, la vergüenza, la autocompasión, la mala conciencia, los remordimientos, provocando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando su identificación y una superación positiva de los mismos. Ver la situación con objetividad, asumir tu parte de responsabilidad, pero también evaluar las distintas variables que han influido. A menudo, surgen circunstancias que escapan a tu control y la situación obedece a un montón de factores. Debes ser capaz de valorar su influencia para relativizar la culpa y tu responsabilidad. Oportunidad para mejorar. Si eres consciente de que has hecho algo mal, que puede haber dañado a otras personas, tienes una oportunidad para corregir tu conducta y mejorar en el futuro. Autocompasión. Para superar los sentimientos de culpa, es imprescindible practicar la autocompasión, ser capaz de perdonar tus propios errores. Pedir disculpas. Aprender a pedir disculpas es propio de personas responsables. Mejorará la visión que tienes de ti mismo y te sentirás mejor. Pasar página. Incluso si te has comportado con pocos principios éticos y te sientes culpable de lo sucedido, hay que seguir adelante y pasar página. Eso sí, el aprendizaje de lo ocurrido debe servir para mejorar en el futuro.